Bien, a nosotros nos tocó el tema de lectura, y vamos a empezar a hablar de qué se trata. Bueno, ¿qué significa leer? Por definición, leer significa interpretar y comprender mensajes escritos. Son códigos que están escritos en algún lugar. Se refiere justamente a decodificar una serie de signos que son gráficos y pueden ser palabras, números o símbolos. Este proceso se va adquiriendo con el tiempo y de forma paulatina, ¿sí? En el cual se internaliza información mediante el lenguaje visual y escrito. Acá hay una frase de Marianne Wolf, que actualmente tiene 70 años y es directora del Centro de Dislexia en California, en Los Ángeles. Y dice que nosotros, los seres humanos, nosotros y nosotras, no nacimos para leer. Los seres humanos inventamos la lectura hace apenas unos milenios y con este invento modificamos la propia organización de nuestro cerebro, que por su parte alteró la evolución intelectual de nuestra especie. Esto quiere decir que justamente no es un conocimiento innato que nacemos ya sabiendo leer, sino que es un proceso de aprendizaje que se va adquiriendo con el tiempo. Bueno, acá vamos a ir un poco más con lo que tiene que ver en cuanto a las funciones cognitivas, en cuanto a las funciones que nuestro cerebro comprende la lectura. Lo que acá nos cuenta es que la lectura no cuenta con circuitos propios genéticamente determinados para su desarrollo, sino que se apoya en sistemas preexistentes, como el lenguaje y la visión. Esto quiere decir que la lectura se va construyendo y se apoya justamente en los sistemas que nosotros ya están insertados en nuestro cerebro, están insertados, digamos, previamente, pero por un conocimiento que también se va, que de a poco se va asimilando, que es justamente el lenguaje y la visión. Y a partir de ese conocimiento, de esa información que vamos inculcando, en el contexto sociocultural, es que vamos adquiriendo el aprendizaje de la lectura. Bueno, esto explica la necesidad de esfuerzo e instrucción específica para el aprendizaje de la lectura y que su enseñanza solo puede iniciarse cuando haya madurado los demás sistemas cerebrales. Según un investigador, en realidad es un investigador que se llama Deyen, es el apellido, en el 2014 este hombre propone la hipótesis de reciclaje neuronal. Deyen es un neurocientífico cognitivo y actualmente es contemporáneo, tiene 55 años y es de Francia. Sí, lo que este hombre propone es que justamente el aprendizaje de la lectura es un reciclaje y se va tomando del sistema justamente visual y del sistema del lenguaje, que genera nuevas conexiones que van conformando un nuevo sistema y es el del lenguaje. Esto también va explorando la plasticidad que van teniendo. Bueno, acá hay unos datos que tienen que ver con que los primeros circuitos cerebrales de la lectura provienen de la disciplina que se llama neuropsicología. Los primeros investigadores hace muchos años fueron Broca y Wernicke, que estuvieron con pacientes que perdieron la capacidad del habla y la comprensión del lenguaje, y estos hombres investigaron, una vez que se murieron estos pacientes, investigaron en su cerebro y descubrieron que habían lesiones en diferentes partes de su cerebro, específicamente, por ejemplo, este hombre llamado Broca, de apellido Broca, descubrió que estos pacientes que tenían una dificultad en el habla, que comprendían el lenguaje pero no podían decirlo, expresarlo, tenían una lesión en el lóbulo frontal izquierdo.
em, que actualmente hoy en día esta parte de nuestro cerebro se llama Broca justamente. Y lo mismo pasa con este otro hombre contemporáneo a él, que se llama Wernicke. Este hombre lo que estudiaba era justamente con pacientes que, si bien no se les dificultaba el habla, sí se les dificultaba la comprensión del lenguaje. Y descubrió que tenían lesiones justamente en el lóbulo izquierdo temporoparietal. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos? Al evocar mentalmente los sonidos de las palabras que leemos, se activa la corteza frontal motora. Se activa el hemisferio izquierdo, el del lenguaje y capacidades analíticas. Al tener recuerdos provocados por lo leído, se activa el hipocampo y el lóbulo temporal medial. Al ver, reconocer y darles un significado a las palabras, a los significados y significantes, se activa la corteza occipital temporal. Bueno, acá hay un circuito que es justamente el que estuvimos explicando anteriormente, que es el circuito neurológico, estos que ya habían empezado a investigar Broca y Wernicke. ¿Y cómo funciona el cerebro lector? A través del circuito visual. Para comenzar, es lo primero, porque cuando nosotros leemos, vemos, se enciende la corteza visual situada justamente en el lóbulo occipital. Que la función es el significado, normalizar la palabra, y descomponer la palabra en un árbol jerárquico, es decir, en morfemas, sílabas y fonemas. Toda esta información va hacia una caja de letras, por decirlo de alguna manera, metafóricamente, en nuestro cerebro, que es la zona dispuesta en la frontera entre la corteza occipital e inferiorotemporal, que es la asociación, que es la región especializada en las palabras escritas. Y la función es una área de asociación encargada de conectar toda esta información con las redes del lenguaje. Las redes del lenguaje es la red directa, que es la léxica, que es la que compone las palabras y accede primero a la significación y después a su producción fonémica, y después la red indirecta, que es la fonológica, que es la que escuchamos. Compone la palabra a través de la fonología para acceder después a la significación. Ambas redes obviamente son muy importantes. Y fin. Ahora voy a compartir. Voy a compartir un video. Para terminar. Vamos a dejar de compartir esto. Zoom. Regresar a la reunión. Se me trabó la computadora. Bueno, vamos a ver si funciona. Acá está.
es un acto esencial para el ser humano, pues con ella conocemos mejor quiénes somos y de dónde venimos. Nos transporta a mundos muy variados, desde imaginados hasta reales. Y en ese viaje despierta nuestra curiosidad, estimula la imaginación y desarrolla la creatividad, pero sobre todo nos hace felices. Además de entretenernos, aprendemos con cada página y cultivamos una nueva versión de nosotros mismos, pues vamos conociendo mejor el mundo en el que vivimos. Nos ayuda a ser personas más sensibles y empáticas con nuestro entorno. Amplía nuestros horizontes, potenciando nuestra observación y atención. Y moldea nuestra formación estética. Al ser una actividad auténticamente humana, enriquece nuestra manera de pensar. Así, nos regala recursos para saber cómo manejar diversos problemas a nivel personal, familiar o para con la sociedad. De esta manera, la lectura no solo es una aventura inacabable, sino una experiencia transformadora que nos convierte en mejores individuos y en una mejor sociedad. Y listo. Sacamos acá.